Bueno, tengo privilegio de presentarles a los dos hermanos. Tenemos María Lola Moreno, que es ecuatoriana, es amiga mía por no sé cuántos años tenemos como amistad. Y cada vez que yo visité a Ecuador, me contó de cómo va con su iglesia, ¿no? Que está yendo, está poco a poco bien enfocada en ministerio, en la ciudad y poco a poco conociendo una transformación y era como una conversión para mí escucharlo, ¿no? Era como un día a noche, ¿no? Un cambio, pero yo sé que no era esto, era un proceso. Y aquí tenemos con nosotros Pastor Parish, que es de la misma iglesia de María Lola, y quiero que ellos nos comparten. Y va a ser como un cafecito, pastor con movilizadora. Y eso es lo que buscamos. Entonces, ya están listos con su café, aunque quizás es descafeinado, espero, para ustedes. Pero entonces, hermanos, ¿podrías, por favor, compartir con nosotros? Y los demás, cualquier pregunta pueden consultar en el chat. Yo voy a estar manejando el chat. Bueno, gracias, Cris. Gracias, hermanos, por este espacio. Yo estoy muy feliz de tener aquí a mi pastor, el pastor Parish Jacome. Y básicamente esto va a ser una conversación. Ustedes van a estar participando al escucharnos y luego hacer preguntas. Y como yo le llamo, el cafecito con el pastor. Entonces el pastor, muestre su cafecito, pastor, sin anuncios comerciales. Entonces, pastor, vamos a charlar sobre cómo sucedió todo esto, ¿verdad? Debe haber un inicio. ¿Cuál fue el inicio, pastor, para usted de este fuego de la misión de Dios, volviendo a nuestros corazones así a quemarnos para unirnos a su misión global y local? Bueno, muchas gracias, María Lola, Cris, por la invitación y a cada uno de los hermanos y hermanas que están aquí. La verdad es que compartir historias creo que siempre es hermoso. Encontramos a la luz de las Escrituras el poder que tenía los discípulos cuando regresaban de sus viajes misioneros y daban testimonio de lo que Dios hacía. Esperamos de corazón que alguna palabra de lo que aquí podamos compartir sea usada por el Señor para seguir inflamando su corazón. Como dice María Lola, todo tiene un arranque, un principio. Y cuando pienso en el principio, yo pudiera vincular el principio a una palabra clave en mi vida y se llama insatisfacción. Creo que cuando uno está insatisfecho, está presto, está dispuesto a poder transitar por aquellos lugares donde posiblemente si siente que las cosas están bien en la vida, no se atrevería. Entonces, mi punto de partida lo encuentro allí, en el sentido de ya tener a esa altura, estamos hablando ya del nuevo siglo. En el nuevo siglo yo recibo un llamado muy especial de parte del Señor. Fui ordenado al ministerio en el año 1990, pero es en el año 2003, 13 años después, que yo entiendo y decido en un sentido, pues, aceptar y pues rendirme a esa invitación del Señor. Durante esos 13 años, yo era un pastor bivocacional, soy economista de profesión y trabajé por muchos años en una industria de pan, ¿no? Que casi está en toda América Latina y gran parte del mundo, que es Bimbo. Y fui gerente allí por muchos años. Y la verdad es que vivía, pues, yo puedo decirlo, totalmente ausente de lo que eran los propósitos de Dios. Tal vez encantado por lo que esa vida me permitía,
disfrutar, pero totalmente ausente de eso. El Señor fue trabajando en mi vida, fue llevándome a entender el que allí ya no era el lugar donde Él quería, y pues se producen eventos muy particulares en mi vida para llevarme a ese punto de quiebre, a esa insatisfacción, a esa decisión de quemar las naves, como yo siempre lo digo, junto a mi esposa en el año 2003, y tomar la decisión de comenzar una aventura de fe, en el sentido de dejar que el Señor guíe este proceso. En ese proceso hubieron personas claves y quiero honrar a una de ellas, un amigo, misionero, por muchos años, compañero de servicio en la iglesia, Guy Muse. Y él en medio de esto me dijo: Parrish, yo creo que si hay algo que usted puede hacer en la iglesia es movilizarla. Y yo en ese momento ni entendía qué significaba esa palabra. Era el año 2003 cuando Guy Muse me desafiaba a eso. Y pues no la entendí, honestamente, por mucho tiempo. La verdad es que hoy cuando miro atrás veo eso, ¿no? En el año 2003 la iglesia está cumpliendo 30 años. Yo era pastor asociado por ya 12 años. Y la iglesia nombra un grupo, ¿no?, para trabajar en lo que queríamos que sea la visión de la iglesia los próximos años. En ese grupo habían varias personas, entre adultos, jóvenes, pues pastores, que en este caso estaba yo, y por allí otros hermanos. Finalmente de ese grupo quedamos 2 personas, que son las 2 que ustedes están viendo en este espacio: María Lola Moreno y Parrish Jacome Hernández. Y el Señor, en medio de las ideas que habían venido, en medio de lo que nos había mostrado, nos lleva a una declaración de misión que fue, yo diría, catalizador de lo que pasaría después. A partir de ese septiembre del año 2003, todos los domingos en nuestra iglesia, en cada celebración, los que asisten allí declaran al final la visión de la iglesia: formar generaciones que impacten al Ecuador y al mundo con el poder del Evangelio. Eso fue lo que en septiembre del 2003, ya van a ser en poquito 20 años atrás, que se presentó. Y como digo, no teníamos ni idea de lo que el Señor tendría en el futuro en cuanto a eso. Gracias, pastor. Hay una, bueno, les cuento que acá yo había olvidado eso, y fue en estas conversaciones que tuvimos con el pastor, de que terminamos escribiendo una visión que luego pues marcaría la historia de lo que hoy somos, ¿no? Y lo que estamos encaminados a hacer, una iglesia en misión continua. Pastor, y eso, aparte de eso que escribimos allá, de esa visión, después de eso pasaron eventos. Usted comentó personas, misioneros, también eventos que un poquito fueron afirmando o mostrando con más claridad hacia donde Dios nos quería llevar. ¿Nos podría compartir qué pasó después de eso, de que escribimos esto y qué pasó después? La verdad es que el Señor siempre nos sorprende, ¿no? Y creo que a los que están aquí, creo que eso es una palabra importante. Nunca dejen de esperar algo más del Señor. Nunca dejen de entender que el Señor no desperdicia nada. Todo lo que ha sido parte de la historia de tu vida, Él lo va a utilizar en el momento preciso. Esto se había escrito en el 2003, septiembre, y este servidor no tenía la más mínima idea que el 2 de junio del 2004
¿cuántos meses estamos hablando? 9 meses después, el pastor de la iglesia renunciaría, se acogería a la jubilación, y el 2 de junio, el que había declarado, porque en la reunión de los 30 años, quien compartió la visión fui yo. Me pidieron que pues de la comisión que quedó María Lola y yo sea el que la comparta. Y qué desafiante fue que el Señor, al que se atrevió a hablarle, luego le dijo, bueno, ahora te toca a ti implementarla. Y yo no tenía ni la menor idea de que eso iba a ser así. 9 meses después, estaría asumiendo el pastorado general de la iglesia en medio de un proceso desafiante, un proceso realmente complejo. A esa altura, nuestra congregación era ya una congregación respetada en el país, con un grupo de asistentes regulares entre unas 600 personas en esa época, en el año 2003, con un ministerio de un pastor, realmente un siervo de Dios que había calado y había dejado huellas muy profundas en la iglesia. Pretender llenar esos zapatos era realmente imposible humanamente. Y la verdad es que creo que ese fue algo también importante. Entender que yo no iba a llenar los zapatos del pastor, que yo no iba a competir o a tratar de que la gente olvide al pastor. Yo iba a hacer lo que el Señor me estaba llamando a hacer. Iba a desarrollar un ministerio en función de lo que yo era, con mis habilidades, con mis virtudes y defectos, y así fue. Pero fue interesante de que sucedió un quiebre muy, muy interesante. En ese momento yo tenía 37 años de edad cuando asumo el pastorado de la iglesia, pues era una iglesia aquí en Ecuador respetada dentro de la obra bautista, y pues sin duda hubieron ciertas situaciones. Entre ellos, algunas familias que dijeron, bueno, si ya el pastor no va a estar y llegó Parrish es un muchacho y a mí no me va a pastorear un muchacho. Y fue interesante que 3 familias de la iglesia, casi a reglón seguido que yo asumo, decidieron salir. Y pues fue como un baño para mí, para entender la realidad, lo que yo estaba asumiendo, ¿no? Y cómo iba a vivir este proceso. Creo que fue muy interesante entender algo que con el pasar de los años se ha ido acentuando, ¿no? El hecho de hacer procesos de transición. Creo mucho en eso en mi vida, en todas las etapas de mi vida y en el ministerio muy importante. Creo que muchas veces uno de los aspectos que afecta cuando alguien llega a una organización, alguien llega a un ministerio, alguien llega a una iglesia, es que como que hay la idea de que llegué yo y conmigo pues llegó la salvación del universo, o yo soy el que le viene a dar lo que esta organización no ha tenido. Y yo creo que esa es una actitud totalmente equivocada, porque respeta la identidad que toda organización tiene, que toda iglesia tiene. Creo que fue algo que, pues, lo que yo les estoy contando ahora, hermanos y hermanas, nadie me lo enseñó, nadie me lo había advertido. Fue algo que el Espíritu Santo, la gracia de Dios, comenzó un poco a traer a mi vida, y lo que procuramos fue fortalecer lo que la iglesia tenía en función del ministerio del pastor y tratar de aportar lo que creíamos que la iglesia requería. Es decir, no fue un borra y va de nuevo, no fue un todo lo que se ha hecho hasta ahora no sirve, no, fue el hecho de afirmar lo bueno que la iglesia tenía y que lo ha mantenido hasta ahora,
y aquellas cosas que sentíamos, y allí viene la palabra que Guy News me compartió. Si hay algo que Israel necesita es ser movilizada, es que la iglesia mire de una manera intencional hacia afuera. Y allí fue donde comenzamos con una pregunta. Al escuchar el video, creo que el hermano que lidera PAM lo explicó muy bien. Hay preguntas intencionales que uno debe de hacerse. Y en medio de esta crisis que comenzamos a vivir, porque algunas familias se fueron, porque yo realmente estaba cuestionándome a mí mismo si era el pastor que la iglesia requería, si realmente el pastor no se había equivocado al sugerir mi nombre, si realmente era la persona. De repente el Señor me guió y me llevó a entender algo, la necesidad de volver a preguntarnos qué es la iglesia. Y por un año estuvimos estudiando qué es la iglesia. Y hubo una frase, una expresión que fue como una lumbrera que abrió mi mente, y era una palabra que la verdad en el argot bautista nunca la había escuchado ni la habíamos incorporado como parte del ejercicio de ministerio. Y era la palabra comunidad, ¿no? Y allí el comenzar a entender algo acerca de cómo ser comunidad, cómo la iglesia es comunidad, cómo vivir como comunidad. Y nace de este entendimiento algo fundamental. ¿Qué es la iglesia? Si la iglesia es la gente, donde está la gente, está la iglesia. Entonces, lo más desafiante es que las personas se vean como iglesia, como el apóstol dice, como cuerpo de Cristo. El Cristo histórico, pues, murió, resucitó, pero lo hermoso es que el cuerpo de él sigue presente. Sus manos, que son las nuestras, su boca, que es la nuestra, sus oídos, que son los nuestros. Entonces, realmente es un reentendimiento de lo que significa ser cuerpo de Cristo. Y allí fue interesante porque entonces el Señor usó algo de lo que había sido mi trasfondo, ¿no? Como les dije, yo por muchos años fui gerente de Bimbo, y una de las cosas que las industrias que están en los productos perecibles o masivos procuran es que la gente que requiere el producto lo pueda encontrar lo más cerca de donde él está. Y eso fue algo que me comenzó a generar inquietud en mi mente. Y en el año 2006, como digo, yo no leí esto en un libro, no lo vi en otra iglesia, no lo copié de un manual, sino que era un poco el comenzar a buscar dirección de Dios. Y fue interesante entonces entender algo. Si la vida cristiana está en función de una experiencia donde Parrish antes acercaba el pan físico a la gente para que la gente pudiera tenerlo acceso, ahora mi desafío era acercar el pan espiritual. ¿Cómo acerco el pan espiritual a la gente? Y dijimos algo claro. Si la iglesia es la gente, enseñémosle a la gente a ser iglesia donde vive, donde camina, donde tiene sus amigos, donde está su negocio. No enseñemos, no sigamos fortaleciendo la idea de que iglesia es un edificio, iglesia es un lugar físico, sino que Él es iglesia. Entonces, donde Él está, está la iglesia.
Y ese cambio de paradigma fue realmente movilizador, porque le empoderó a la gente para que la gente se comenzara a ver de una manera distinta. Fue desafiante porque planteamos el hecho de dividir en un sentido a toda la congregación en 10 comunidades, en función de dónde estaban geográficamente ubicados para darle un poco de cohesión. No fue fácil. Muchos hermanos me vaticinaron y me dijeron que la iglesia se iba a dividir, que la iglesia iba a fracasar, que esto no era de Dios, pero había una convicción tan grande en mi corazón de que Dios estaba en medio, que decidí seguir y pues seguir lo que para mí era la dirección del Señor. Eso fue en febrero del 2007, poco antes de 3 años de que yo haya asumido el pastorado. Y yo creo que ese fue un momento clave en todo lo que iba a venir después, porque fue romper un paradigma mental, ¿no? El cómo me veo yo. Si yo soy iglesia, donde yo estoy, está la iglesia. ¿Y está la iglesia para qué? Para servir, para amar, para extender el reino, para ser los brazos del Señor, para mostrar la compasión. Entonces, en ese paradigma, el pastor no era el que iba a hacer las cosas. Cada uno de las personas comenzaría a verse como un recurso del reino. Y eso fue maravilloso, porque nunca hubiéramos imaginado lo que Dios nos mostró acerca de eso, ¿no? A muy poco tiempo, cuando comenzó todo esto, nunca pensamos que esto era con la finalidad de plantar nuevas iglesias. Pero del 2007 al 2010 ya estaban plantadas 10 iglesias con todo este desarrollo. Al 2012, 15 iglesias. Y comenzó un mover realmente que no era nuestro. Como ayer le decía a esta hermana, hubo un año, nunca lo olvidaré, un año donde bautizamos 520 personas en un año. Fue un mover de Dios que uno sabe que eso no es de uno, no es de parish, no es de un grupo de iluminados. Era el Espíritu Santo moviéndose de una manera impresionante. Jornadas de oración donde habíamos el templo 24 horas al día, la gente llegando a orar en la madrugada, en la noche. Bueno, fue un mover, hermanos, que, como digo, no es algo que Parrish lo generó, no. Es algo que el mismo Espíritu nos vio con gracia. Creo que sucede en muchos lugares, en muchas congregaciones. Dios en ese momento nos miró con gracia y nos quiso dar algo que nunca lo imaginamos. Gracias, pastor. Usted me hace acordar esta parte de nuevo de recordar la visión, ¿no? Formar generaciones que impacten al Ecuador. Y yo creo que la parte del Ecuador empezamos a hacerlo bastante bien. Lo ha comentado, que empezó una cosa extraordinaria, un crecimiento exponencial, la gente apasionada por ir, entender que somos iglesia en la comunidad. Pero yo me acuerdo que Pastor en algún momento comentó de que teníamos una deuda, ¿no? Formar nuevas generaciones. Nuevas generaciones, hablábamos de Ecuador y hablábamos del mundo. ¿Cuál es la etapa que estamos viviendo ahora como iglesia después de haber trabajado, por decirlo de alguna forma, en nuestra Jerusalén? Fuimos creciendo. Yo en paralelo también les cuento que asistía, empecé a incomodarme, como decía el pastor. Yo decía, esto es todo. Me acuerdo cuando dirigía a los jóvenes, estaba trabajando con los equipos juveniles. Esto es todo, venir los sábados, estar el domingo en la iglesia. Pero empecé a inquietarme por comunidades rurales. Fui a Salitre, estuve un tiempo en Pedro Carmo, donde mi papá sirvió por muchos años. Y en paralelo el Señor también me estaba hablando y creo yo me estaba desafiando a ir un poco más allá que solamente en mi Jerusalén.
esta etapa, pastor, después de haber pasado usted el proceso de ir madurando, de que había algo más que Jerusalén. ¿Cómo estamos ahora con esto de movilizar? Como yo siempre le digo a los candidatos de misioneros, tómense el cafecito con el pastor. Yo recuerdo que al pastor le invitábamos a algunos seminarios, estuvo en uno que fue espectacular, que, wow, el llamado que hizo, la gente asistió apasionada, muchos de ellos ya son candidatos misioneros saliendo al campo. Exposiciones a eventos como Kairos, recuerda, pastor, que le invitamos al entrenamiento de Kairos, después fuimos a Comiván, y yo como movilizadora, yo me sentía, Señor, gracias, porque yo estoy viendo a mi pastor que está viendo que la iglesia tiene más recursos también para poder ayudar a que la iglesia local mire no solamente Jerusalén, sino que también mire al mundo como una oportunidad y no como algo, un desafío muy, muy, muy lejos de alcanzar. ¿Cómo estamos ahora, pastor, como iglesia? Gracias, María Lola. La verdad es que cuando uno mira hacia atrás, tiene la posibilidad de identificar momentos claves, ¿no? Algunos de ellos ya se los he dicho. Y en lo que tiene que ver con el mundo, creo que también hubieron momentos claves. En el año 2009, una miembro de nuestra iglesia había ido a vivirse a Argentina. Y recuerdo que ella me dijo, Parrish, Dios me está inquietando con un barrio que se llama Fuerte Apache. No sé si alguno conoce Buenos Aires, pero este es un barrio bien complicado, difícil, ¿no? Hay un jugador de fútbol que salió de allí, ¿no? Que fue muy conocido, ya pues se retiró hace poco, ¿no? Y allí ella había sentido del Señor que Él estaba llamando. Una de las cosas que aprendí es nunca cerrar mis oídos cuando una persona viene a mi vida y me trae una palabra. Siempre trato de recibirla, siempre trato de escucharla, siempre trato de ver qué hay en ella para mí y para nuestra iglesia. Fui a la Argentina, ella me llevó a ese lugar. La idea era comenzar una congregación allí. Nuestra iglesia iba a patrocinar, pues alquilar un local, comenzar, y pues fui muy entusiasmado, desafiado y todo lo demás, y pues hacer lo que clásicamente habíamos aprendido. Pero el Señor no quería que sea de esa manera. Finalmente luego las cosas no se dieron, y creo que eso nos mostró de que el Señor nos quería llevar de otra forma al mundo y comenzar un poco a vivir dinámicas interesantes. Ese mismo año, 2009, estamos hablando, para que usted se pueda situar, 13 años atrás, nosotros decidimos un poco dejar que lo que en el corazón estaba comenzara a volar, siempre siguiendo un poco esos impulsos que el Señor pone. Y en el 2009 abrimos nuestro canal online, ¿no? En YouTube, ¿no? Muchas iglesias, aquí en Ecuador no había nadie que transmitiera en esa época. Era ser loco, por decirlo así, hablando 13 años atrás. El internet no es lo que era ahora, no tenía la connotación que hoy tiene, pero 13 años atrás nosotros creamos Israel TV Online y comenzamos a trabajar con una visión de ir al mundo a través de esa plataforma digital. No teníamos ni idea de muchas cosas que se iban generando. Teníamos gente apasionada también, productores de televisión que son miembros de la iglesia, hay recursos, y comenzamos a invertir por allí en ese campo.
Y el Señor nos comenzó un poco a permitir tomar contacto con algunas realidades del mundo que antes ni siquiera las conocíamos. A partir de allí vienen algunas experiencias interesantes en el hecho de comenzar a respaldar trabajos misioneros de personas que salían hacia el mundo y que a través de esta plataforma podíamos identificarla, podíamos contactarla, podíamos generar toda esa sinergia. Y fue pues para nosotros desafiante eso. En el año 2011 tomamos la decisión también, no habíamos tenido nunca una experiencia de respaldar a un misionero que iba a Italia. Y la iglesia hizo un compromiso por 5 años de sostenerle a él en Italia. Fue muy desafiante por el hecho de lo que eso implicaba, pero la verdad es que Dios nos mostró cosas hermosas, ¿no? Tuve la bendición de estar con él por 3 veces, irlo a visitar, acompañarlo, orar con él, llorar con él, tomarnos un café con él y ver cómo el Señor iba cerrando puertas, abriendo otras, mostrando que no era por allí el camino, buscando otras formas. Y fueron allí, dándose experiencias. La verdad es que yo no tenía ningún trasfondo, no tenía absolutamente ninguna formación en ese campo. Lo que tenía era un corazón dispuesto a que el Señor nos guiara en medio de ello. Y en medio de ello comenzamos un poco a ver lo que Dios estaba comenzando a hacer. Y allí, pues sin duda, la presencia de María Lola, luego de Julieta, han sido determinantes para irle dando forma a lo que en su momento, pues nació más de una manera espontánea, nació más de una manera, yo diría, pues natural, ¿no? Pero se fue gestando luego. Y la iglesia desarrolló en el 2009 un grupo que también fue determinante para eso. Y el grupo se llama Testigos Sin Fronteras. En el 2009 dijimos, tenemos que mover a nuestra gente al mundo. Esto fue realmente extraordinario, porque la gente que iba a estos viajes de corto plazo, la mayoría de ellos, a diferentes partes del mundo y a otras ciudades del Ecuador, porque se movilizaba gente a otras ciudades del Ecuador y a otras partes del mundo. 14 países a través de Testigos Sin Fronteras, la gente ha viajado. Pero nunca olvidaré una experiencia que nos marcó y nos desafió tanto. Una de las experiencias que vivimos en Argentina, justamente, bajaba el grupo, eran 62 ecuatorianos de nuestra iglesia con su camisa, bueno, no sé, voy a decirlo en nuestro dialecto, por decirlo así. Acá decimos campera, dicen algunos, nosotros decimos un saco, una chompa, bueno, como usted le quiera llamar. Y la gente cuando comenzó a verlos bajar y que llegó un bus grande y otros micros, nos decían de qué parte de Estados Unidos venían esos hispanos, porque ellos pensaban que venían de Estados Unidos. Cuando le dijimos que venían de Ecuador, la gente no lo creía, porque estos 62 hermanos se pagaban sus boletos, pagaban todo para ir a hacer el trabajo misionero. Y esto fue muy hermoso porque la gente que venía luego venía con otra visión, venía con otra forma de ver el trabajo. Venía ya no a estar sentado, sino
a ser parte de los que se unían al mover de Dios. Entonces, 2009 nace Israel TV Online, una visión de mundo. 2009 nace Testigos Sin Fronteras como un grupo de movilización para que tengan experiencias misioneras. En el 2011, la iglesia decide apoyar a este misionero que va a Italia y comenzamos un poco a vivir estas experiencias. Luego están haciendo también acá en Ecuador la Agencia Misionera Impacto Mundial, y un buen grupo de los hermanos que estaban dándole forma eran de la iglesia nuestra. Entonces ellos fueron un canal para enseñarnos muchas cosas que nosotros no conocíamos, que estábamos haciendo las tareas con mucho entusiasmo, pero que requeríamos ir ordenando algunas cosas. Es lo que hemos vivido a partir del 2009 en adelante en lo que ha sido la visión de mundo. Gracias, pastor. Usted ha dicho algo interesante. No podemos subestimar ningún proceso que pasa nuestras congregaciones, nuestros pastores, porque todo va en el plan de Dios. El pastor decía, ¿no? Lo hacíamos de manera espontánea, natural, guiados. Definitivamente aquí, hermanos, el gran movilizador es el Espíritu Santo de Dios. Es lo que yo siempre le digo a los que estamos, a los candidatos que están hablando con sus pastores, que no es el esfuerzo de uno, no es yo soy un buen movilizador porque tengo buen léxico, no, es el Espíritu Santo de Dios que está moviendo a cada persona para que al final de este camino todo tenga ese, como digo yo, ese gran rompecabezas tenga el rostro de él, el rostro de Jesucristo en nuestras congregaciones. Entonces, pastor, desafíos para la Iglesia de Israel. Hay personas que están ya poniendo sus aplicaciones, que de seguro le van a llamar en estos días para tener las entrevistas para el mundo transcultural. Ya se la voy anunciando. ¿Qué hay de eso, pastor? ¿Qué hay de naciones transculturales? Yo sé que ha estado usted en Turquía, en Tailandia. ¿Cómo ve ese mundo y cómo ve al latino? ¿Cómo ve a los miembros de la Iglesia Bautista Israel en ese mundo? Hace 2 domingos atrás compartíamos un poco acerca de la visión que como hijos de Dios tenemos que tener de la venida del Señor. Y creo que una de las señales más claras y contundentes, y yo diría la señal por excelencia, es lo que Jesús dijo. Y este evangelio será predicado en todo el mundo, y ahí vendrá el fin. Si nosotros queremos que Cristo venga, entonces tenemos que estar involucrados en que el evangelio llegue a todo el mundo. Y sí, entendemos que cada uno ha pensado que está contribuyendo a eso, pero hay lugares donde no han escuchado, donde no tienen idea y donde necesitamos unirnos a quienes Dios está llamando allá, a respaldarlos, a acompañarlos, a ponernos a su lado como siervo de ellos. Porque si el llamado es de Dios para ellos, nuestro rol tiene que ser colaborar, no tratar de afectar o tratar de menoscabar o tratar de impedir. Y creo que eso es importante, María Lola, cómo el pastor debe de verse en medio de todo esto. Yo creo que hay algo que es importante y que tú lo señalabas. El crecimiento que Dios quiere dar, esta experiencia que Dios quiere darle a todos, está en función de un principio básico. Uno, para ver la obra de Dios en la vida de uno, tiene que aprender a soltar. Si uno no suelta, uno no va a ver nada, porque uno quiere tener el control de lo que piensa que le ha sido dada. Una de las cosas que en esta experiencia entendí es que la iglesia iba a crecer cuando yo la soltara.
cuando yo entendiera que no todo tenía que saber, que no todo me tenían que decir, que no todo me tenían que consultar, que yo no era el dueño de la pelota, sino que yo era simplemente un recurso más. Y el día que tomé esa decisión, la iglesia comenzó a crecer, crecer, crecer y crecer. Y mucha gente me decía, oiga, vi a unos hermanos que están ahora comenzando algo por aquí. ¿Usted sabe? No, yo no sé. Y me dice, ¿cómo no vas a saber si tú eres el pastor? Bueno, yo no tengo que saber todo. Ni me tienen que estar pidiendo permiso los hermanos para ir a predicar, para ir a testificar, para extender el reino. No. Entonces, ha sido interesante eso. ¿Cuál es el rol del pastor entonces en la movilización? Y yo creo que el rol tiene que estar claro. El pastor debe de ser un catalizador, no debe de ser un obstáculo. No, tiene que ser un catalizador. Y si es un catalizador, ¿qué significa? Tiene que entender que el rol de él es levantar a otros, es afirmar a otros, es dar espacio a otros, es permitir que otros vivan aquel llamado que Dios le está haciendo a su vida. En ese sentido, siempre el gran temor de la gente es, pero si van a ofrendar para misiones, si se va a plantar una nueva iglesia, no va a haber para nosotros, no va a haber para mi salario, no va a haber para las necesidades. Hermano querido, te lo digo con corazón y te lo digo con convicción, porque yo lo he vivido. Nuestra iglesia en este mover de plantar congregaciones, se iban 50, 60, 70 hermanos a otro lugar para comenzar el trabajo allí. Y se iban con ellos liderazgo, finanzas, recursos. Y Dios siempre, siempre nos cuidó y nos ha cuidado. Era como vaciarnos para volver a llenarnos. Vaciarnos para volver a llenarnos. Y yo creo que esa es la experiencia de fe. Tú no te vas a volver a llenar si no te vacías. Y el pastor que no se quiere vaciar no se va a llenar. Entonces, no tenga miedo a movilizar, no tenga miedo a animar a que la gente dé para la obra misionera. No tenga miedo a poner un misionero en el púlpito y usted decirle, quiero que respalden a este hombre, a esta mujer. Porque cada vez que nosotros somos sensibles al mover de Dios, Dios se va a encargar de nuestras necesidades. Dios va a suplir nuestras necesidades. Y escúchelo bien también. La iglesia es un medio, no es el medio, ¿no? En medio de esta crisis que hemos vivido con la pandemia, sin duda, las economías de las iglesias se han afectado, pero usted no debe de verse como empleado de la iglesia. Usted es siervo de Dios. Quien lo sostiene es el Señor. Y el Señor va a usar a todo el mundo para que ustedes lo puedan sostener. No, es que cuando yo me veo como empleado de la iglesia, entonces yo cuido el sueldito que tengo. Cuando yo me veo como siervo de Dios, yo dejo que Dios se mueva a través de mi vida. Porque si la iglesia no puede hoy, Dios va a traer recursos de otro lado, de otra fuente, de otros ámbitos. Así ha sido en mi vida. Así que yo siempre le digo a la gente, yo no soy empleado de la iglesia, yo soy siervo de Dios. Amén. El que me paga y me sostiene es el Señor. Y si el que paga y sostiene es el Señor, entonces, si el Señor quiere que todos le conozcan, sea usted un recurso para ello. Pastor, muchas gracias. Yo quiero rescatar esto, vaciarnos para volvernos a llenar. La iglesia es un medio, no el medio. Y de verdad, pastor, esto ha sido fascinante, escuchar la historia de nuestra congregación. Y yo creo que el éxito es eso, somos siervos, pastor. Yo no tengo
a veces hay un poco de paradigmas que se ponen sobre la pastoral, pero la pastoral son seres humanos, ustedes lo han visto, un pastor con desafíos, un pastor con temores, un pastor con dudas, somos seres humanos. Y juntos, cuando el Señor empieza a movernos, hacemos que esa misión de Dios se cumpla en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, y desafiarnos a ir un poco más allá de nuestra Jerusalén, de nuestra Judea, de nuestra Samaria, de nuestros confines de la tierra, y nuestra iglesia está en misión continua. La Iglesia Bautista de Israel es un referente para la ciudad, se lo he dicho al pastor, mi pastor es un referente para otros pastores, y yo quiero animarles, hermanos, misioneros que están acá, candidatos que están acá, pastores que están acá, movilizadores. Hermanos, es importante que seamos constantes y le creamos a aquel que nos envió a hacer esta tarea. Pastor, muchas gracias. Gracias, María Lola. Podríamos conversar mucho más. A mí me enriquece mucho conversar con mi pastor, pero pues todo lo bueno se acaba. Entonces, muchas gracias, hermanos. Cris. Bueno, no se acaba todavía porque tenemos algunas preguntas. Tiene razón. Todavía yo tengo uno para empezar, pero si alguien más tiene una pregunta para poner en el chat, podemos ayudar. 3 personas me han escrito aparte, no la pregunta, entonces voy a resumir la pregunta en uno. Pastor, yo soy candidata y congrego una iglesia que no está movilizada. ¿Qué me puede decir? Tengo llamado, quiero ir, pero ¿qué pasos debo tomar? ¿Cómo hablo con mi pastor? Esa es la pregunta. Bueno, hermana, yo creo que lo primero que usted necesita tener es convicción acerca del llamado. Y eso es fundamental, porque si Dios es quien le está llamando, el mismo Dios se encargará de ir moviendo lo que tenga que mover. Eso significa de que aunque hoy su pastor, su iglesia no tenga lo que pues usted considera que es vital para poder ir al campo, no desmaye, no desmaye. Hay cosas que en la vida nos han sido dadas como leyes naturales, y esto siempre me ha desafiado en la vida. Uno dice, ¿cómo puede ser que una persona no conoce a Dios, pero le va bien en su trabajo, es próspero? Y yo le digo, mira, querido, las leyes naturales son naturales y es para todo el mundo. Eso significa de que todo el mundo puede vivir esa ley. Lo que siembras, cosechas. ¿Qué significa eso? Uno tiene que esforzarse, perseverar, mantenerse, porque la cosecha va a llegar en el momento. Para algunos es una cosecha que llega a corto plazo, para otros a mediano plazo y tal vez a otros largo plazo. Pero si usted es una persona que tiene llamado misionero, involúcrese en la misión. Si en su iglesia todavía no hay, usted comience un poco desde la periferia, por llamarle así, a generar experiencias misioneras, a comenzar a compartir lo que usted va sintiendo. Pero si usted es parte de un cuerpo, téngalo por seguro que ese cuerpo el Señor lo va a usar para su envío. Tenga paciencia, ore, ame a su pastor, ore por su iglesia y recuerde algo, el Dios que la ha llamado se encargará de hacer lo que hoy parece que es imposible. Muy bien, gracias, pastor. Sí, estos últimos 10 minutos creo que vale todo nuestro tiempo juntos. Una cosa que yo siempre digo es que café, ¿no? Como ustedes han empezado, tenemos que tomar café con el pastor, invitarle un café, puede ser. Yo siempre digo, conozco casos donde personas compran libros o descargan la revista Vamos y ponen en el escritorio del pastor con un cafecito, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con café, creo, es la idea. Otra idea es que si tiene un pastor como Pastor Parish en donde vives, puedes invitar a este pastor que lleva a su pastor
para un café y ustedes pagan, ¿no? Invitamos para que ellos puedan salir para un almuercito o conversar un poco, porque dentro de pastores van a conversar mucho, ¿no? Pastor, tenemos otra pregunta aquí que dice que cómo han encontrado con otros pastores que a veces solo piensan que solo están llamados a servir en su comunidad o en su país. ¿Cómo podemos animar a pastores a pensar en más allá? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que el animar a que pensemos afuera de la caja, por usar una figura metafórica, es importante. Y yo creo que allí lo que María Lola siempre trata ella de generar con Julieta, con impacto mundial, es muy importante, ¿no? Cómo las experiencias de un pastor pueden ser de bendición para otro pastor. Muchas veces el tema de uno estar siempre metido en su misma dinámica, en su misma rutina y no mirar más allá, termina llevándolo a pensar a el siervo de Dios que eso es lo único que él debe hacer. Pero cuando se abre su visión, cuando él toma contacto con otros siervos, cuando él tiene la oportunidad de asistir a una conferencia, a un taller, eso va a ser fundamental. Entonces creo que es muy útil de que si usted tiene esta pasión, no se desanime en cada vez que usted escucha de una conferencia, compártasela a su pastor. Compártasela a su pastor. Usted puede decir, ¿cuántas veces lo he dicho y mi pastor no va? ¿Usted cree que María Lola fue la primera vez que me dijo yo fui enseguida? No, no. Y ella con amor me seguía invitando. Y yo decía, Señor, qué perseverancia de María Lola. Hasta que fui. Y eso fue importante para mí, para comenzar a poner en orden muchas cosas. Entonces, no se desanime. Usted conoce algo, invítelo. Usted puede invertir en comprar un libro que usted sabe que va a ser un instrumento para abrir la visión de su pastor. Regáleselo. Pero tenga la seguridad de que si ese pastor actúa así, yo quiero decir, en gran parte es porque está focalizado creyendo que ese es solo su trabajo. Hay que ayudar a que los siervos amplíen su visión. Y todos los que podamos ayudar, tenemos que ponernos allí como colaboradores, no para señalar, no para juzgar, sino para acompañar, animar y ponernos al servicio de esos siervos. Amén.